a todas, todos y todes, Nambikai, como dirían nuestros hermanos amazónicos. Mi nombre es Tatiana Galera Cueto, profesional líder en mercadeo del proyecto Somos Economías para la Vida. Soy estudiante de la maestría en construcción de paz. Cuento con más de 12 años de experiencia, no solo en el diseño e implementación de proyectos, sino trabajando especialmente para el fortalecimiento y el acompañamiento de organizaciones de base comunitaria, sobre todo acompañándoles al desarrollo de capacidades, al fortalecimiento de esas capacidades a organizaciones y a unidades productivas como ustedes. En el marco del proyecto Somos Economías para la Vida, desarrollado entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y Uniminuto, y como una estrategia complementaria a esas escuelas de campo que estuvimos trabajando durante los últimos meses, surgió la necesidad de fortalecer y ampliar el proceso de acompañamiento a las comunidades que hacen parte del proyecto. Con ese propósito, creamos la ruta Transitando con los Saberes para fortalecer las economías comunitarias. Está compuesta por 6 temáticas que buscan aportar herramientas prácticas y conocimientos claves para el desarrollo y consolidación de las unidades productivas que participan en el proyecto. Le damos entonces la bienvenida al webinar de hoy. Se llama Decidir en colectivo, gobernanza y alianzas en el turismo cultural comunitario y tiene como objetivo fortalecer la comprensión de la gobernanza y las alianzas como prácticas comunitarias que permiten decidir colectivamente, articularse con los actores del territorio y ordenar responsabilidades para cuidar el patrimonio, el territorio y la circulación justa del valor en el turismo cultural comunitario. Este webinar estará distribuido en 5 momentos. Un primer momento en el que dialogaremos sobre qué entendemos por gobernanza en el turismo cultural comunitario. Un segundo momento en el que abordaremos la gobernanza desde el territorio, ¿no? Pensando en esos acuerdos, en esos conflictos y en los cuidados que implica el trabajo de gobernanza propia. En un tercer momento hablaremos sobre las alianzas, haciéndonos la pregunta de con quiénes y para qué hacer alianzas. Y en un cuarto momento abordaremos la gobernanza, el encadenamiento y la distribución justa del valor, que son pilares para el turismo cultural comunitario. Cerrando en el quinto momento con una actividad que nos llevará a pensarnos cómo crear un sello de confianza comunitaria dentro de nuestro nodo, dentro de nuestra mesa de turismo, dentro de nuestro escenario de trabajo local. Entonces, iniciemos con este primer momento en el que em, tenemos como propósito ubicar en un marco común de sentido, ¿cierto? No pensándonos la gobernanza como una norma externa, sino como una práctica comunitaria situada, ligada a nuestros derechos culturales, a nuestra autonomía y sobre todo al cuidado del territorio. Entonces, hay que empezar por aclarar algo fundamental, y es que cuando hablamos de gobernanza en el turismo cultural comunitario, no estamos hablando de decretos, de manuales o de una imposición que venga por el gobierno o por entes externos. Estamos hablando de cómo nosotros, nosotres, como comunidades, decidimos sobre lo propio, sobre nuestro proceso. Según el marco del proyecto y más que el proyecto, desde el proceso y de la apuesta de Somos Economías para la Vida, el turismo cultural comunitario, primero que todo, reconoce a las comunidades como sujetos de derechos culturales. Segundo, las reconoce como autoras de su patrimonio. Y tercero, pone en el centro la experiencia situada, no el atractivo comercial de nuestros territorios turísticos. En esa misma línea, algo que vamos a estar hablando durante todo este webinar o esta conversación, es que la gobernanza básicamente es decidir qué se comparte, cómo se comparte, cuándo lo compartimos y con quiénes se comparte, con quienes queremos compartir nuestro tesoro. La gobernanza se ejerce, por ejemplo, en escenarios como los pueblos indígenas, desde los cabildos, en escenarios como el de las comunidades negras, desde los consejos comunitarios, pero también vincula
a las asociaciones, las organizaciones, los procesos, los individuos que hacen parte de estas mesas o estos nodos locales que hemos denominado así de turismo cultural comunitario, sobre todo quienes hacen parte de esta red de turismo cultural comunitario que estamos impulsando. Y en ese sentido, al vincular a diferentes agentes claves, ¿no? Es necesario que siempre existan unos acuerdos comunitarios visibles. No existe una sola forma de gobernanza. Cada territorio la construye desde su propia trayectoria, desde su memoria, desde su propia cultura y desde la dinámica organizativa que han dinamizado o que han tenido desde incluso antes de participar del proyecto. Digamos que la base conceptual, y la invitación también es a buscar en YouTube viajes que transforman, ¿cierto? Que es, digamos, los escenarios virtuales donde se ha discutido justamente sobre la apuesta de turismo cultural comunitario desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Digamos que desde esta apuesta de viajes que transforman, el turismo cultural comunitario no sucede para la comunidad, no sucede solamente para la comunidad, sino que sucede desde la comunidad. Y esa es una de las bases de las cuales partimos para la construcción, digamos, de estos conceptos, para la construcción y la diferenciación de qué nos hace turismo cultural comunitario a nosotros. Digamos que la gobernanza en ese sentido aparece cuando las comunidades definen cuáles son sus límites y recordemos que los límites no son algo que las otras personas deben respetar solamente, es algo que nosotros que estamos asignando un límite debemos respetar. Entonces, cuando nosotros como comunidad definimos los límites, los tiempos de acceso a nuestro territorio, el sentido que le queremos dar a ese turismo, desde el ejercicio de autonomía, entendemos entonces, por un lado, cuál es el quehacer de la gobernanza, pero también que la autonomía no es un ejercicio de aislarnos como proceso, sino más bien la capacidad que tenemos de decidir cómo nos relacionamos con los otros agentes claves que hay en el territorio o los otros procesos que están haciendo otros tipos de turismo o las entes gubernamentales o la cooperación internacional, etcétera, etcétera. Para ir reflexionando sobre eso, me parece importante que podamos hacer una diferenciación, ¿cierto?, entre ese marco conceptual de la gobernabilidad institucional y la gobernanza comunitaria desde la base. Entonces, por un lado tenemos la gobernabilidad institucional, que se refiere a la capacidad de las instituciones públicas y administrativas para dirigir, regular y ejercer políticas, programas, proyectos y tomar decisiones sobre el territorio o sobre un sector definido. Generalmente se da desde los marcos normativos, ¿no? Desde los planes, desde las políticas públicas, desde las competencias formales y unas jerarquías definidas desde el Estado. En el campo del turismo, la gobernabilidad suele expresarse sobre todo a través de los instrumentos de planificación, como algunos municipios y territorios que tienen su plan municipal de turismo, ¿cierto?, que regula y que controla, ¿no? Busca ordenar las actividades desde el Estado o desde las estructuras organizacionales formales que ha creado el Estado para ello. Fontur, am, eh, y otros patrimonios integrados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En contraste a esto, en contraste al ejercicio, digamos, natural del Estado y del gobierno en representación del Estado, ya sea nacional o territorial, la gobernanza comunitaria desde la base emerge desde los procesos organizativos, ¿cierto? Desde estas iniciativas organizativas del territorio y se construye a partir de acuerdos colectivos, ¿sí? De autoridades locales, autoridades no formales e incluso de formas de decisión situadas, como ya lo mencionábamos hace un rato, el ejercicio mismo de los cabildos, el ejercicio de los consejos comunitarios, el ejercicio de las mesas locales que articulan esas iniciativas organizativas. Entonces, en este caso,
es la comunidad que define qué se comparte, cómo y bajo qué condiciones. Mientras que la gobernabilidad institucional desde el escenario del Estado o del gobierno opera principalmente desde la norma, ¿no? Como siempre pegados a lo que dice el papel y a una competencia formal que es, digamos, adquirida a partir de esta estructuración del Estado. La gobernanza comunitaria, que es la que nosotros impulsamos, se ejerce desde la autonomía y desde el consentimiento libre. Todas las personas son libres y tienen la información clara para poder decidir participar o no de esta situación. A eso le llamamos consentimiento libre, previo e informado, que sobre todo las comunidades indígenas y los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros nos podrían dar cátedra de esto. En ese sentido, hay otros elementos que son muy importantes de los que hablaremos durante este rato que estaremos conversando, que son el cuidado del territorio y la distribución justa del valor, que reconoce sobre todo a las comunidades, nuevamente, como sujetos de derechos culturales y autoras de su propio patrimonio. Para ir entrando en las reflexiones, cada uno de los lugares desde donde nos están escuchando, creo que es importante empezarnos a preguntar, hoy en nuestro territorio, ¿quién toma las decisiones sobre turismo? ¿Cómo nos vinculamos las iniciativas organizativas a esas decisiones sobre turismo? ¿Cómo nosotros, nosotras, nosotres, como nodo, como mesa local, como proceso de base, estamos tomando las decisiones sobre turismo y cómo estamos garantizando que haya respeto por los derechos culturales? ¿Cómo estamos garantizando que todas las personas que hacen parte de nuestra cadena o nuestro clúster se vinculen a esa toma de decisiones? Uh. Para hablar de gobernanza, sin duda, desde el territorio, hay que hablar de acuerdos, de conflictos y de cuidado. En este espacio, la idea es poder reconocer que la gobernanza se construye en contextos reales, atravesados por el conflicto, atravesado por las realidades que ya cada uno de ustedes conoce en cada uno de nuestros territorios. Hay algo que a lo que se le da mucha fuerza y a esta idea, o en el marco de esta idea hay algo que se le da mucha fuerza y es que la gobernanza no es algo que surge en un escenario donde no hay conflictos o donde ya hemos resuelto todas nuestras diferencias o donde los contextos como los territorios en conflicto armado, ¿no? Los territorios que son presionados por un turismo masivo, extractivista, mercantilista de la vida, los territorios que tienen una desconfianza alta en la institucionalidad o los territorios que tienen una presión inmobiliaria sobre todo que afecta a nuestras vidas. En estos territorios y en estas situaciones complejas es donde nace la posibilidad de construir una gobernanza real, ¿sí? Donde el turismo cultural comunitario se construye como una estrategia de resistencia y de reexistencia, ¿cierto? Donde el turismo cultural comunitario recoge la importancia de la sanación de las relaciones. Y por eso lo vimos también en algunas conversaciones que fueron incitadas para poder profundizar en conflictos, para poder transitarlos, ¿sí? La paz no es el escenario donde no existen conflictos, sino donde tenemos la altura de transitarlos con dignidad. Entonces, el turismo cultural comunitario en estos escenarios de alta complejidad también surge o nace de la confianza comunitaria que tenemos entre la persona que hace la guía, entre la persona que cocina, entre la persona que recibe a visitantes, ¿cierto? Y sobre todo cuando nos permitimos un diálogo intercultural. Pueblos indígenas con comunidades campesinas, escenarios urbanos que se conectan de una manera intencionada y dignificante con los escenarios rurales donde nuestros compañeros y compañeras campesinas, indígenas y del pueblo negra cultivan nuestro alimento. ¿Cómo vinculamos a estas personas y a estos procesos dentro de las rutas y dentro del encadenamiento del turismo?
Incluso en esos contextos, la gobernanza también es decir, no vamos a hacer turismo ahora, incluso poner límites. En ese sentido, recordemos que la gobernanza dicta qué mostramos, qué queremos mostrar y a quién se lo mostramos. Entonces hay unas pautas de las que, permiso, de las que me gustaría que conversáramos, y es justamente desde esa gobernanza o cómo se entiende la gobernanza y el turismo cultural comunitario en el marco de los acuerdos, de los conflictos y de los cuidados. Inicialmente tenemos esta premisa: el turismo cultural comunitario es un espacio de afirmación identitaria, parte del reconocimiento de las comunidades como autoras de sus saberes, de sus prácticas, de sus memorias y de sus formas de habitar el territorio. En las diferentes apuestas de diálogo que se han tenido durante Somos Economías para la Vida, ha aparecido de manera reiterada la necesidad de aclarar que el turismo no consiste en mostrar la cultura para otros, sino nombrarnos a nosotros mismos en esos entramados culturales, recuperar los relatos propios, ¿cierto? Recuperar nuestras lenguas, recuperar nuestras tradiciones, recuperar nuestra gastronomía, fortalecer ese orgullo cultural que debe arraigarnos cada vez más al territorio y reafirmar que quienes son las comunidades frente a las dinámicas históricas de invisibilización, quiénes somos, cómo nos han estigmatizado, cómo se han apropiado de nuestros elementos identitarios y culturales. Y en ese sentido, el turismo cultural comunitario permite entonces que la identidad no sea un recurso que se mercantiliza, un recurso para tomarse una foto, sí, un recurso para aparecer en un video sin consentimiento, sino que recuerda que la identidad es un proceso vivo que se narra desde la primera persona en colectivo. Así como el ejemplo nos lo han dado nuevamente nuestros compañeros Muinane, Huitoto, Bora y Ocaina de La Chorrero. El turismo cultural comunitario como forma de cuidado del patrimonio, entendiendo que el patrimonio no es solo un objeto estático, ¿cierto? No es la iglesia que tenemos en el pueblo, no es solo la arquitectura de la plaza de mercado, sino que es todo el conjunto de prácticas, de oficios, de ritualidades, de las cocinas y su gastronomía, de los calendarios vivos que tenemos en cada uno de los territorios y de las relaciones con el entorno que sostienen la vida en nuestros territorios. Desde Somos Economías para la Vida insistimos en que el turismo no solo es posible si fortalece, en que el turismo es posible solo si fortalece las salvaguardas culturales, respeta los protocolos comunitarios y se adapta a los ritmos del territorio. Así el turismo, en este caso, y nosotros como impulsores, promotores de ese turismo cultural comunitario, de ese turismo para la vida, de ese turismo sin afán, convertimos al turismo en una herramienta para proteger, para transmitir y para cuidar aquello que le da sentido a la comunidad, evitando que se desgaste, evitando su banalización, evitando su explotación, protegiendo nuestra memoria de agentes externos que ya conocemos y que solo les importa el lucro. Y en ese sentido, la invitación es pensarnos el patrimonio integrado, ¿no? El patrimonio más allá de la forma tradicional que nos han enseñado que es el patrimonio, y recordar justamente que hablamos de oficios, que hablamos de proteger lo que hace cada uno de nuestros sabedores y sabedoras en territorio, que hablamos de proteger nuestra ritualidad, y ahí es donde entramos a definir si la compartimos o no la compartimos, ¿cierto? Que hablamos de proteger y de respetar nuestros calendarios para no sobrepasar la posibilidad de las cargas, ¿sí? Y bueno, hablamos de un turismo cultural comunitario que cuida el patrimonio. El turismo cultural comunitario como una estrategia para recomponer el tejido social. Ya hemos visto hace un rato que estos escenarios de gobernanza surgen en la Colombia real, ¿no? En la Colombia sin complejidades, que no existe, pues
justamente creo que no habrían comunidades donde pudieran construir acuerdos sin llegar a escenarios de diálogos improbables entre personas iguales que se encuentran en desacuerdo. En contextos como los nuestros, que están atravesados por el conflicto armado, que están atravesados o impactados por las economías mineras, energéticas, economías extractivistas, de despojo, o incluso donde vivimos las consecuencias del conflicto armado en el proceso de fragmentación de nuestros procesos organizativos, el turismo cultural comunitario emerge en ese sentido como una estrategia para recomponer ese tejido roto. Poderoso el proceso de turismo que hace un diálogo con la memoria del conflicto o la memoria de los desastres naturales, ¿cierto? Hemos evidenciado que los procesos turísticos comunitarios, que eran espacios de encuentro, de diálogo intergeneracional, de reconstrucción de confianza. ¿Por qué? Porque convocamos diferentes personas, convocamos diferentes procesos organizativos alrededor de acuerdos comunes, alrededor de un beneficio común. Y digamos que el uso no solo de sitios comunes, sino también de estos patrimonios que compartimos, es lo que permite justamente la reconstrucción de esas confianzas y la reconstrucción de ese tejido organizativo y social que se ha roto con la guerra. En ese sentido, el turismo cultural comunitario no se limita solamente a generar ingresos, ¿sí? Sino que contribuye a sanar. Es un proceso de sanación de relaciones, un proceso de fortalecimiento organizativo desde la base, un proceso que reactiva las formas colectivas de trabajo, de cuidado, que las reconoce, que las eh, redistribuye, que las remunera, ¿cierto? Y sobre todo es una forma de tomar decisiones que había sido debilitada por las dinámicas externas del territorio. Entonces, para recordar que hacer turismo cultural comunitario es una forma de cuidarnos, es una forma de reconstruir nuestro tejido social. Por otro lado, la autonomía como superación del rol de beneficiarios nos recuerda que no somos individuos beneficiarios de un proyecto, un programa o que les entregan recursos, digamos, desde gobierno o desde entidades privadas, sino que somos sujetos activos, ¿sí? Y activos con una capacidad grandísima de tomar decisiones, una capacidad de poner límites, porque nosotros y nosotras desde nuestras comunidades no podemos concebirnos solo como receptoras pasivas de las políticas públicas o de las iniciativas externas que vengan, con lo que nos encontramos dentro de estas iniciativas, como somos economías para la vida, las que hacemos parte, tenemos que hacer magia. Si eso lo llevamos al territorio, lo transformamos, lo replicamos y garantizamos que a partir de eso podamos definir condiciones dignas para la participación en otros proyectos, de la manera en cómo fortalecemos los alcances de nuestro turismo, el tipo de turismo que impulsamos y sobre todo poder definir para futuras intervenciones cuáles van a ser esos límites para la institucionalidad o los límites que podamos poner con otros aliados privados, ¿no? Comerciales, académicos. Esto es importante desde la noción de autonomía, porque la autonomía comienza cuando la comunidad deja de adaptarse a unas lógicas externas y empieza a construir desde sus criterios propios cuál va a ser ese turismo. La invitación, sin duda, es a que podamos trazar cuáles son nuestros horizontes. 10 años, 20 años, 250 años y a partir de eso poder aprovechar lo que nos sirve para nuestro objetivo, nuestra apuesta política como territorio y como comunidad, y no solamente recibir y recibir y llenarnos de información y llenarnos incluso de herramientas que no nos sirven para el tipo de turismo que queremos hacer, ¿no? Que no nos sirven para esa apuesta de turismo cultural comunitario. Y en ese sentido, reivindicar lo que somos, ¿no? Y recordarlo. Si quieren repetir después de mí,
somos sujetos activos con capacidades de decisión, con capacidades de articulación. Y eso es lo que somos. No solo somos economías para la vida, sino para la vida entera. La autonomía también como ese protagonismo de lo comunitario. Entonces, el hecho de que seamos sujetos activos con capacidad de decisión, ¿cierto? Nos hace autónomos. Y ser autónomos implica ser protagonistas de los procesos de turismo cultural comunitario que impulsamos, lo que significa básicamente que somos las comunidades quienes debemos liderar la definición de la experiencia, de los relatos que se narran, de los recorridos y sobre todo de las formas de relacionarnos con quienes nos visitan y con quienes haremos alianzas. ¿Cierto? Creo que es algo que hemos reiterado durante estos meses y que quienes vienen trabajando ya desde hace varios años lo tienen supremamente claro. Las comunidades son las protagonistas del turismo cultural comunitario. Por ejemplo, en viajes que transforman, se enfatiza mucho en que el turismo cultural comunitario solo tiene sentido cuando la comunidad habla en primera persona, cuando decidimos cómo nos representamos y controlamos sobre todo la narrativa, ¿no? Esos guiones que hemos estado construyendo y que nacen desde la creatividad de cada uno de ustedes. En ese sentido, el protagonismo no es individual, sino colectivo, ¿cierto? Y se expresa en las estructuras organizativas, en las vocerías que elegimos de manera legítima y sobre todo en los acuerdos visibles que sostienen el proceso en el tiempo. Porque lo más poderoso de esto, nuevamente, es el tejido social, económico, organizativo que se fortalece a partir de ejercer ese protagonismo en colectivo. La autonomía también como la capacidad de decidir el rumbo del proceso, ¿cierto? Incluyendo la posibilidad de transformarlo, incluyendo la posibilidad de pausarlo, la posibilidad incluso de suspenderlo si así lo determina la comunidad. Si ese turismo no nos está beneficiando, más allá de la generación de ingresos, nos está rompiendo, nos está generando una acción con daño, es importante pausar, detenerlo, reflexionar, pensarnos, siempre dar la posibilidad al diálogo para que este turismo, que no es un fin en sí mismo, sino una estrategia que se debe presentar al servicio de la vida, ¿cierto? Al servicio del territorio, de la cultura, pueda darse de la mejor manera. Entonces, decidir el rumbo de nuestro turismo en nuestro territorio implica evaluar los impactos, implica redefinir las prioridades, implica ajustar el proceso a los cambios de contexto, siempre desde la conversación, desde la deliberación colectiva, desde la posibilidad de hablar, incluso hablar a partir de conversaciones incómodas en las que podamos tener la libertad de decir qué nos incomoda, ¿cierto? Sin que eso signifique una ruptura y no necesariamente solo desde la presión del mercado o de los agentes externos, ¿no? Entonces viene un proyecto, vamos a dialogar a ver cómo nos presentamos este proyecto, pero aún así tenemos un montón de conflictos que vamos acumulando y acumulando en nuestro corazón. Entonces eso, ¿sí? La autonomía no es solo pararse duro y hablar, digamos, como sobre la necesidad de tomar decisiones en nuestro territorio, sino la necesidad que tenemos también de plantearnos conversaciones incómodas que permitan tomar decisiones sobre el rumbo de nuestros procesos de turismo cultural comunitario. Así llegamos a la gobernanza como la capacidad de poner límites, y ya lo hablábamos hace un rato. Esto incluye límites puestos y respetados por nosotros mismos al número de visitantes, a los tipos de actividades que vamos a permitir, ¿cierto? A los tiempos de visita y sobre todo a las formas en las que interactuamos o que se interactúa con las comunidades que protegemos. Muchas de las rutas que ustedes han construido incluyen visitas a lugares sagrados, incluyen visitas a casas familiares, incluyen visitas a territorios de gobierno como las Malocas, ¿cierto? Entonces, gobernar el turismo no es facilitarlo todo o, como dirían coloquialmente, poner en bandeja de plata al extranjero o al visitante eh, del centro del país todo lo que requiera o todo lo que busque.
sino que también es establecer unas reglas que protejan nuestra dignidad, que protejan la intimidad de nuestros territorios y en comunidades, que protejan la integridad cultural en nuestro territorio. Por ejemplo, pensarnos en establecer capacidades de carga es una práctica normal, ¿cierto? Una práctica central de la gobernanza comunitaria. Pensarnos en no habilitar senderos o rutas sin que nos hayamos pensado cuántas personas caben aquí por día, ¿cierto? Y esa capacidad de carga en el marco de la gobernanza comunitaria no puede ser entendida solo en términos ambientales, sino también sociales y culturales. ¿Cómo afecta esto a la escuela que está en ese camino? ¿Cómo afecta esto a las compañeras, en su mayoría compañeras, que se dedican a la cocina? ¿Cómo estamos retribuyendo justamente, digamos, el tiempo de trabajo que le están dedicando? En ese sentido, las comunidades reconocemos que elementos culturales, sociales, económicos, ambientales hay en cada uno de nuestros territorios, en nuestros cuerpos, ¿cierto? En nuestros tiempos y sobre todo en los saberes. Y también reconocemos que todo eso tiene un límite y que el turismo debe adaptarse a ello, no nosotros adaptarnos a unas formas desaforadas de turismo. Esta idea, pues, justamente se asocia a la necesidad de evitar una sobrecarga organizativa, ¿no? Evitar desgastarnos, que hayan rupturas al interior de nuestras organizaciones porque no damos abasto a la demanda que estamos recibiendo. Evita el agotamiento de las personas como portadoras del saber. No sé, imagínense una maloca con un sabedor que tenga que recibir diariamente a turistas visitantes. Evitamos eso. Evitamos también la presión excesiva sobre nuestros ecosistemas, que son frágiles, que algunos están en restauración y que algunos son el centro también de esa reconstrucción comunitaria que estamos impulsando. En ese sentido, poderoso saber que la gobernanza es la capacidad de poner límites también. La gobernanza es cómo decidir y sobre qué no se comparte. La gobernanza también implica definir qué no se comparte, reconociendo que no todo saber, no toda práctica, no todo espacio debe estar destinado al turismo, aunque sea nuestro mayor tesoro. En ese sentido, recogemos, por ejemplo, las experiencias de Selva Matavén, las experiencias del Cabo de la Vela, las experiencias de las comunidades en Vera, en el Darién, ¿cierto? Experiencias que nos hablan de rituales, de lugares sagrados, de conocimientos medicinales o de momentos comunitarios que se mantienen fuera del circuito turístico, ¿sí? Que no se comparte y que son las comunidades de su autonomía quienes han decidido que así sea. Porque recordemos que la gobernanza y la autonomía también es la capacidad de decir no, es una expresión profunda de autonomía y sobre todo una expresión de respeto por la dimensión espiritual, cultural y política de nuestros territorios. Por último, la gobernanza como respeto por los tiempos culturales y comunitarios, ¿cierto? La gobernanza comunitaria se manifiesta en ese respeto por los tiempos culturales y comunitarios que no siempre coinciden con los calendarios del mercado o del turismo convencional. No siempre son en Semana Santa, no siempre son en diciembre, no siempre son a mitad de año. Nuestros tiempos de siembra, tiempos de pesca, ¿no? Cuando tenemos las subiendas, nuestros tiempos de ritualidad, de fiesta o de descanso se organizan a partir de la vida del territorio y del ecosistema y cómo nos relacionamos con esos ecosistemas, cómo nos relacionamos con nuestras comunidades de base. Y sobre todo ese relacionamiento debe ser el punto de partida para dar un turismo cultural comunitario respetuoso, ¿cierto?
Un turismo que transforma sin duda es aquel que se adapta a los ritmos del agua, a los ritmos del territorio y no aquel que los acelera, los desordena o no los respeta en función de posibilitar la llegada de más visitantes. En conclusión, no hay una sola forma de gobernanza, sin duda. Cada forma organizativa encuentra la suya y esta gobernanza debe construirse antes del turismo, ¿sí? Debemos tener claros cuáles son nuestros acuerdos, cuáles son nuestros límites, cuáles son los no, los improbables y no hacerlo en la marcha. En la marcha podemos volver a ellos, volver a esos acuerdos para redefinirlos, replantearlos, ver si realmente están recogiendo nuestras necesidades. Pero no podemos lanzarnos a hacer turismo sin que haya una cohesión fuerte, organizativa, que nos permita definir límites, que nos permita la reconstrucción de nuestro tejido social, que nos permita la capacidad de tomar decisiones sobre el rumbo de nuestro proceso y sobre todo que nos permita ser protagonistas comunitarios de nuestro turismo. Ahora entramos en un tema bastante importante, ¿no? Que es comprender estas alianzas como relaciones políticas y éticas y no solo como acuerdos operativos de los que estamos acostumbrados y acostumbradas a hacer. La pregunta para este momento inicial, para cada uno de los territorios, es si existen alianzas en sus territorios, cómo son y para qué se construyeron. En el marco del turismo cultural comunitario, las alianzas son entendidas como relaciones de articulación que pueden ampliar la capacidad, abrir oportunidades y sobre todo fortalecer los procesos organizativos en los territorios. Desde el plan de encadenamiento y mercadeo que propusimos, por ejemplo, reconocemos que estas alianzas pueden adoptar distintas formas según los actores que están involucrados y según los objetivos que estamos tratando de conseguir, ¿cierto? Entonces, por un lado hay alianzas institucionales que se vinculan a las comunidades con entidades públicas responsables de cultura, de turismo, de ambiente o de desarrollo territorial. Encontramos alianzas académicas también, ¿no? Para formarnos, para fortalecer esas alianzas que están orientadas al intercambio de saberes, ¿no? Sobre todo que reconocen cuáles son nuestros saberes y los ponen, digamos, en diálogo con los saberes de la academia, que tiene investigación situada, ¿no? Sobre nuestros oficios, nuestras prácticas y sobre todo que acompañan la sistematización de experiencias y la formación para cualificar nuestro turismo cultural comunitario. También hay alianzas comerciales, ¿no? Las más tradicionales que están más relacionadas con la promoción, con la venta, con la circulación de nuestras rutas, de las experiencias que estamos proponiendo, y alianzas comunitarias entre nosotros mismos o entre diferentes territorios que nos permiten aprendizajes horizontales, diálogo de saberes, solidaridad y sobre todo fortalecimiento de las redes como la que estamos impulsando de Red Nacional de Turismo Cultural Comunitario entre procesos similares, nunca iguales. Sin embargo, la sola existencia de las alianzas no garantiza justamente procesos más justos ni más sostenibles. Las alianzas sin duda no son neutras, están atravesadas por relaciones de poder, intereses económicos, agendas institucionales, desigualdades históricas. Por ello, no todas las alianzas fortalecen la gobernanza comunitaria. Algunas, por el contrario, lo que hacen justamente es debilitar y desplazar la toma de decisiones, la subordinan o subordinan a nuestras comunidades más bien a lógicas externas y sobre todo instrumentalizan nuestra cultura, ¿cierto? Recordemos que la gobernanza ordena la cadena de valor desde la comunidad. Desde la base decidimos quiénes guían, quiénes cocinan, quiénes hospedan, quiénes comunican, quiénes deciden o quiénes toman las decisiones y cómo. Entonces, cuando una alianza debilita la gobernanza, impone tiempos desde afuera, ¿no? Entonces, no, necesito que me reciban 20 turistas semanales, sí o sí, sin importar los estudios de carga o los acuerdos de carga que ustedes hayan establecido. Impone formatos o narrativas ajenas al territorio
Entonces, en el caso del norte del Tolima, no vamos a hablar sobre la apropiación que se tiene, digamos, de la memoria de Armero o de la memoria del paso de la colonia por ese territorio, sino que se impone una narrativa sobre lo que sucedió en Armero, sobre lo que sucedió en Mariquita, en Falan, en Lérida, ¿sí? Entonces, una alianza que debilita es aquella que te va a imponer tiempos, formatos y narrativas fuera del territorio, lejanas, que te hacen sentir incómodo como comunidad. Una alianza que debilita es aquella que concentra los beneficios en pocos actores, que constituye una voz que constituye una voz que sustituye nuestras voces propias o nuestras vocerías legítimas. ¿Cierto? Una alianza que trae guías desde afuera, una alianza que no intermedia con los actores de la comunidad para que se beneficien, sino que solo hace uso mercantilizante del territorio. Y sin duda una alianza que debilita la gobernanza es aquella que convierte a la comunidad en proveedora de servicios sin capacidad de decisión. Lastimosamente, en muchos de nuestros territorios ya está sucediendo y es un poco el adversario con el que tenemos que luchar. En estos casos, la alianza, o en esos casos, la alianza deja de ser un mecanismo de fortalecimiento y en este caso se transforma en una forma de intermediación extractiva que vacía de contenido político, cultural, de cuidado y de defensa del territorio los procesos comunitarios. En ese sentido, se insiste sobre todo en que exista una distribución justa del valor más allá del ingreso económico. ¿Por qué esto es tan importante para el turismo cultural comunitario? Porque es uno de los principios fundamentales, digamos que del ejercicio que hemos tenido durante estos meses, se muestra que los conflictos no surgen únicamente solo por la falta de recursos, sino por una distribución desigual. La concentración de beneficios, la invisibilización de ciertos trabajos o, digamos, la remuneración de unos de una manera exageradamente mayor que la de otros. Entonces, evitar esa concentración implica que los ingresos, las oportunidades y el reconocimiento no queden solo en manos de unas pocas personas o familias, sino que circulen de una manera más amplia dentro del territorio. Por ello, desde este ejercicio de diálogo queremos resaltar la importancia de rotar las comunidades anfitriones, permitiendo, por ejemplo, que distintas personas y organizaciones participen del turismo, aprendan, se fortalezcan, se beneficien, reduciendo de pronto tensiones internas que puedan existir y sobre todo evitando jerarquías fijas. No hay nada más peligroso que un líder que solo habla por él y que no permite que haya una rotación de liderazgos. Creo que un ejercicio poderoso nos los han enseñado las compañeras de San Andrés y Providencia, de Aso Posadas, que han hecho ejercicios donde hay una rotación constante de familias que reciben a quienes visitan. Y qué poderoso es reconocer los trabajos invisibilizados, ¿no? Como los de la cocina, los de cuidado, los de preparación previa, de limpieza, de organización comunitaria, esos trabajos que normalmente quedan detrás del telón, que no son vistos, pero que constituyen un aspecto clave en esa distribución justa. Cómo reconocemos y remuneramos y redistribuimos esos trabajos de cuidado. Estos trabajos muchas veces son feminizados, muchas veces son nuestras mamás, nuestras abuelas las que lo hacen y para nosotros es natural. Y sin duda son trabajos que sostienen la experiencia turística y el bienestar del visitante. Sin ellos no podríamos hablar de turismo cultural comunitario. Entonces, desde el enfoque que queremos transmitir y poner en diálogo con ustedes, este enfoque de alianza, ¿para qué? Se insiste en que podamos tener una distribución justa, que las alianzas que se hagan siempre impliquen una distribución justa, que valore estos aportes, ¿no? Los aportes de los trabajos invisibilizados como parte central del proceso y no como tareas secundarias, sino que reconozca que están en el centro.
Sin duda, la distribución justa requiere unas reglas claras y reconocidas por todas las personas involucradas, y sin duda estas reglas eh, deben estar construidas colectivamente para reducir conflictos, para fortalecer la confianza y hacer visible el turismo cultural comunitario desde esos acuerdos que rigen lo comunitario y no solo por decisiones arbitrarias, individuales o impuestas desde afuera en esas alianzas que debilitan la gobernanza. Por último, este proyecto de Somos Economías para la Vida plantea un tema supremamente importante y son el reconocimiento de las economías populares y comunitarias como otra forma de organizar el valor. Sí, el turismo cultural comunitario que estamos promoviendo y proponiendo se inscribe dentro del horizonte de lo que conocemos como economías populares y comunitarias, ¿cierto? Economías populares que sobre todo el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial para la Vida pone sobre la mesa. Esas economías no responden exclusivamente a la lógica de maximización de ganancias, sino que buscan la sostenibilidad de la vida, del territorio y de los vínculos sociales. Tienen varias características. Una de estas características es que funcionan en circuitos cortos de comercialización, donde la relación de quien ofrece y quien recibe la experiencia es directa. Sí, es mediada por la confianza, es mediada por el conocimiento mutuo, es mediada por los acuerdos comunitarios, y en ese sentido, estos circuitos reducen la intermediación y permiten una circulación más justa de valor y sobre todo fortalecen la autonomía local, el intercambio, el reconocer esas labores invisibilizadas que muchas veces hacen parte de esas economías populares y comunitarias. Además, estas economías populares y comunitarias combinan el trabajo, el cuidado y la memoria. El trabajo turístico no se separa de la vida cotidiana en nuestro caso, no se separa del cuidado de la familia, no se separa de la defensa del territorio y de las prácticas culturales que se transmiten entre generaciones. Por el contrario, cocinar, guiar, narrar, sembrar, tejer, errar. Son actividades que producen un valor económico, pero también reproducen la cultura, la identidad y fortalecen el tejido social en una lógica de integración generacional. Entonces, qué bonito pensarnos el turismo cultural comunitario también como una excusa para garantizar la permanencia en el territorio de nuestras personas jóvenes que encuentren en el turismo cultural comunitario una alternativa de construcción de un proyecto de vida en el territorio. Por último, estas economías no siempre se subordinan a un mercado formal, no siempre están pensando cómo llegar a ser el empresario que financia campañas políticas, o no siempre se está pensando en cómo llegar a ser el empresario que está en todas las redes sociales o que está acumulando más capital, ¿sí? No se subordinan a un mercado formal, ni a los tiempos del mercado formal, ni a las exigencias, ni a los criterios de eficiencia de un mercado formal. No estamos pensando solo en función de cómo producir más y estandarizar nuestro producto y venderlo y llegar a más manos. No. Podemos articularnos sin duda con un mercado cuando es pertinente, cuando conviene, pero nunca perder una lógica propia, no nuestra apuesta política propia, nuestros ritmos culturales y sobre todo la orientación hacia el bien común, ¿sí? Hacia las formas que nos permitan sostener la vida. El turismo cultural comunitario que proponemos y que promovemos eh, no busca adaptarse completamente al mercado como lo define, sino redefinirlo desde la comunidad, poniendo la vida en el centro. Bueno, digamos que a partir de esta conversación sobre conceptos claves de gobernanza y autonomía y alianzas, queremos proponer un ejercicio para el territorio, la construcción de un sello de confianza comunitario. Digamos que un sello de confianza comunitario no es un logo que se impone, no es una norma técnica, no es una marca comercial,
Es una declaración colectiva de cómo se gobierna el turismo cultural comunitario en nuestro territorio. Es un ejercicio que traemos desde los aprendizajes que nos ha dejado los procesos socioecológicos y agroecológicos en el país, que trabajan a partir de sellos de confianza, que permiten, por ejemplo, a las comunidades campesinas que no pueden recibir un sello de INVIMA en su panela envuelta en hoja o en nuestro queso amasado o en nuestros bocadillos beleños, porque la misma práctica cultural en sí misma no permite inscribirse dentro de las formas que el INVIMA exige. Entonces las comunidades han creado sellos de confianza que permiten decir, bueno, nosotros conocemos la finca donde se hace ese queso y sabemos que esa persona lo hace con inocuidad, sabemos de la calidad de el cuidado que le da a sus vacas, sabemos de la calidad del cuidado de los procesos de extracción de la leche, de recolección y de guardado, ¿cierto? De transporte de esos alimentos. Entonces, como comunidad, confiamos en que ese queso, en el caso de este ejemplo, es confiable y podemos comercializarlo. Entonces, la función de este sello de confianza comunitario para el turismo cultural comunitario no es otra que hacer visible la trazabilidad, ¿no? Como esa ruta de confianza y de gobierno comunitario que tenemos en nuestro turismo, que tiene funciones también de ordenamiento de la relación de los visitantes y personas aliadas, por ejemplo, y sobre todo busca proteger los saberes, los tiempos y la distribución justa del valor dentro de nuestro encadenamiento. Entonces, un sello de confianza comunitario no los podemos pensar, por ejemplo, para el compañero mototaxista en los territorios donde no existe otras formas de transporte, ¿cierto? Le otorgamos nuestro sello de confianza comunitario a los mototaxistas de confianza de nuestra red o de nuestro nodo de turismo cultural comunitario, cumpliendo unos requisitos. Por ejemplo, que sepamos que es una persona confiable de la comunidad, que sepamos que no maneja en condiciones de embriaguez, que sepamos que es una persona que cumple con los tiempos y los horarios establecidos. Esos son los criterios que nosotros podemos dar a compañeros mototaxistas para recibir nuestro sello de confianza comunitaria. Así podemos encontrar muchísimos ejemplos. Podríamos darle un sello de confianza comunitario a los pescadores, ¿cierto? A los pescadores que recogen el alimento en el mar y que a partir de esa práctica ancestral y tradicional de nuestros territorios nos los traen a nuestra mesa y construir unos criterios de por qué esos pescadores y ese pescado tienen un sello de confianza comunitario desde nuestro nodo de turismo cultural comunitario. ¿Por qué? Porque utilizan pesca artesanal, no lo hacen de forma extractivista, porque respetan los tiempos de veda, porque respetan las especies que no estamos, digamos, como dispuestas a pescar para su conservación, porque respetan los precios justos. ¿Cierto? Y bueno, así podemos encontrar muchos más ejemplos para que desde las organizaciones y los nodos de turismo cultural comunitario podamos traducir, digamos, esto de la gobernanza, la autonomía, las alianzas y estos acuerdos internos en sellos de confianza que permitan, digamos, una lógica de trazabilidad, ¿no? De saber desde dónde viene cada uno de nuestros productos y que generen confianza en nuestros visitantes y agentes con los que podemos construir alianzas. Entonces, la actividad plantea 5 pasos. En el primer paso, vamos a convocar a quienes sostienen ese proceso, ¿cierto? Vamos a convocar de manera intencional a todas las organizaciones comunitarias que hacen parte de nuestra mesa o de nuestro nodo o de nuestro comité impulsor de turismo cultural comunitario. Vamos a invitar a los portadores y portadoras de saberes que están vinculados a nuestras rutas. Vamos a invitar a las mujeres, a los pelados, a los jóvenes, ¿no? A las personas que hacen la guianza, a las personas que cocinan, a los que hospedan a las personas que hacen los procesos comunitarios de comunicación y sobre todo a los liderazgos que hacen parte de nuestras formas de gobernanza del territorio. Para el caso de La Chorrera, por ejemplo, podemos invitar a el secretario de Turismo de Acicach, vinculado pues al nodo de turismo cultural comunitario. Para el caso de los pueblos del Pacífico Nariñense, invitamos a los líderes de los consejos comunitarios que trabajan el tema de turismo y asimismo en cada uno de los territorios definiremos esos liderazgos, digamos, reconocidos, esas autoridades que hay para poder hacerlo. Es importante
como en clave metodológica, pensar que un sello no se construye solo con quienes venden o, digamos, las rutas o las experiencias de turismo, sino que se construye con quienes sostienen la cultura, ¿cierto? Quienes sostienen las actividades productivas o económicas y sobre todo quienes sostienen socialmente nuestra comunidad. Entonces, cuando tengamos ya toda esa gente reunida, vamos a identificar qué acuerdos existen ya en el territorio, ¿cierto? A través de un trabajo colectivo, puede ser en un papelógrafo, como lo hemos hecho, ¿cierto? Papel bond con marcadores y vamos escribiendo sobre un tablero, sobre un muro, ¿cierto? La idea es que se puedan responder 3 bloques de preguntas muy claras y muy definidas. En el bloque uno, ¿cómo decidimos? ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Cierto? Ese bloque que está relacionado a la gobernanza. ¿Quiénes toman las decisiones sobre el turismo? ¿Cómo se toman esas decisiones sobre el turismo? ¿Qué acuerdos ya existen y qué acuerdos hacen falta sobre el turismo cultural comunitario a partir de lo que hemos conversado desde la gobernanza comunitaria? Y sobre todo, ¿qué límites hemos definido o necesitamos definir en nuestro ejercicio propio de turismo cultural comunitario? En un segundo bloque vamos a preguntarnos sobre las alianzas, sobre con quiénes trabajamos y bajo qué condiciones trabajamos con ellos. ¿Qué alianzas tenemos hoy? ¿Cuáles son esas alianzas que respetan nuestra gobernanza? ¿Cuáles son esas alianzas que han generado tensiones o que han debilitado nuestra gobernanza? Y sobre todo, ¿qué condiciones mínimas, cierto? ¿Qué límites ponemos o exigimos para poder aliarnos con otros? En un tercer bloque nos preguntaremos sobre la distribución justa, cómo circula el valor de manera justa en nuestro territorio, quiénes participan de ese ingreso, qué trabajos sostienen la experiencia y no siempre se reconocen, cómo se reparten hoy los beneficios de estas experiencias de turismo cultural comunitario y sobre todo qué queremos corregir o qué queremos mejorar en el tiempo. A partir de la respuesta de esas preguntas, vamos a hacer una traducción, ¿no? Como de esas respuestas de esas respuestas sobre los acuerdos a unos criterios para el sello de confianza comunitario. Entonces, a partir de el ejercicio anterior del paso 2, vamos a construir unos 5, 7, unos 10 criterios claros que respondan a la pregunta: ¿qué debe cumplir una experiencia o una persona o un aliado para decir que es turismo cultural comunitario con nuestro sello de confianza? O sea, ¿cuál es ese criterio que le podemos poner a cada uno para que cumpla y pueda tener su sello de confianza comunitaria? Aquí es importante que los criterios pues deben poder explicarse en palabras muy sencillas, no en lenguaje técnico, y sobre todo que si lo consideramos más fácil lo podemos dividir por sectores, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para el sector de la gastronomía, ¿no? ¿Qué criterios va a tener cada uno de esos restaurantes o de esas matronas cocineras para poder tener un sello de confianza comunitario de venta en nuestro, digamos, escenario de turismo cultural comunitario? Podemos poner unos criterios para transporte, unos criterios para artesanías, unos criterios para guías, y así organizamos estos criterios que, recordemos, deben ser lo más sencillos posible. Si se lo vamos a contar a un niño de 6 años, él lo debería entender. En un paso 4 vamos a nombrar ese sello de confianza del nodo, digamos, a manera de identidad territorial, ¿sí? Entonces invitamos a este grupo de gente que hemos convocado para construir nuestro sello de confianza comunitaria y buscamos un nombre propio para el sello, ¿no? Sello de confianza comunitaria del territorio de Nuquí. Sello comunitario de turismo cultural comunitario del territorio de Cumarío. Confianza comunitaria en Inírida, ¿sí? Le podemos poner como queramos. Sello de confianza comunitaria, el Happy de la Chorrera. Mentiras. Pero aquí es clave que el nombre deba reflejar esa identidad territorial, cultural, que exprese cuidado, que exprese transmisión de confianza sin prometer más de lo que pueda cumplir, ¿cierto? No es un sello de inocuidad, no es un sello y con TEC ISO 9000, no, es un sello de confianza comunitaria, es un sello de que nuestra comunidad confía en ese proveedor para ser parte de nuestra ruta de turismo cultural comunitario.
En un paso quinto, vamos a darle una imagen a ese sello de confianza eh, del nodo, de la mesa o del proceso organizativo local. Es importante aquí que hagamos un ejercicio muy parecido al que se hizo en las ECAs, donde aprendimos a construir los logos, ¿cierto? Y es a partir de todos estos insumos y de la relación del nombre que hemos dado y de los elementos, digamos, que se asocian a ese sello de confianza comunitario y a nuestra identidad cultural, nos pensemos o respondamos a la pregunta si queremos imprimirlo, ¿cierto? Si queremos hacer un sticker de pronto que vaya o un pot que vaya en cada uno de los restaurantes, de los cascos de la moto, de las lanchas, de los burros con que nos transportamos. Si queremos imprimirlo y ponerlo en nuestras iniciativas productivas, ¿cómo debería lucir nuestro sello? Y aquí es importante que puedan inspirarse en símbolos representativos del territorio, en los animales, las plantas, las frutas. También puede que el sello sea solamente el nombre, sello de confianza comunitaria de El Cabo de la Vela, ¿no? Ahí se lo dejamos absolutamente a su autonomía. Es ideal pensar en figuras redondas o rectangulares, ¿no? Figuras que sean fáciles de replicar. Al final de nuestro ejercicio tendremos cada nodo tendrá un sello de confianza comunitaria definido colectivamente, una lista clara de criterios que pueden estar divididos por sectores productivos y unos acuerdos mínimos que pueden usarse para dialogar con los visitantes, para orientar las alianzas, para fortalecer la gobernanza interna, para mostrar la trazabilidad de los productos y sobre todo para alimentar las rutas, los planes de mercado y los procesos formativos que estamos queriendo impulsar en nuestro territorio. Bueno, muchísimas gracias. Llegamos al final de este espacio de diálogo y aprendizaje. Agradecemos profundamente su participación, su disposición a aprender y el compromiso que cada uno de ustedes le pone a este proceso de fortalecimiento en sus comunidades. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y Uniminuto, seguimos firmes con el propósito de acompañar y potenciar las economías comunitarias del país, las economías populares del país. Los invitamos a seguir conectados con las otras temáticas de esta ruta, transitando con los saberes para fortalecer las economías comunitarias, desde donde continuaremos construyendo conocimiento y herramientas para sus proyectos. Que tengan un excelente día a todas las personas que están viendo este video y muchas gracias por acompañarnos.